de un conjunto de personas con una finalidad, ¿sí? Con una finalidad. En cambio, hablar de templo, estamos hablando de una casa, estamos hablando de una estructura, o también se lo conoce en la Biblia como tabernáculo. Entonces diferenciamos bien las palabras. Hay que diferenciar, perdón, bien entre lo que es iglesia y lo que es templo. No es lo mismo. Y sí vale la pena que nosotros vayamos siempre al expresarnos cambiando esto, ¿no? Vuelvo a repetir, lo cotidiano, lo real es que decimos, a ver, nos encontramos en la iglesia. ¿Y a qué nos referimos? A este lugar. Entonces, no está bien. ¿Sí? Tal cosa pasó en la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia son personas. Entonces, es bueno que digamos siempre en el templo, ¿no? Y de hecho, pues imagínense que a los letreros se pone allí iglesia cristiana tal. Sí. Y le hacen al niño en los libros, fíjese cómo está tan metido ese concepto, le hacen y ese niño, ¿qué es eso? Te dicen. Solo te hacen el dibujo, es iglesia, ¿por qué? Porque tiene una cruz. Y esta es una estructura, esta es una casa. Y casa no es iglesia. Iglesia es una comunidad, es un conglomerado de personas, es un conjunto de personas que se reúnen con un propósito. Y en este caso el propósito de hacer culto a Dios, de hacer alabanza a Dios, de honrarle a Dios. En cambio, templo es una estructura donde se reúne la iglesia para el culto. La iglesia en el templo. ¿Sí me está entendiendo? Se reúne la iglesia en el templo. Entonces, ¿qué es correcto decir templo? Es decir, casa de Dios, estructura, o lo que decía el Antiguo Testamento, el tabernáculo, ¿no? Entonces, tratemos, yo les ruego que tratemos al máximo en nuestras expresiones ir cambiando esto, por favor, que vayamos cambiando nuestra forma de expresar, porque tenemos que cambiar de esa mentalidad aún en los niños, como le puse un dibujo, le ponen en un libro el dibujo, le ponen una casa con una cruz arriba y dicen, y el niño ya dice es iglesia. Y pasamos por un sector, por un barrio, una manzana y miramos una estructura y decimos, aquí es una iglesia. Lo correcto es, aquí se reúne una iglesia. Vea que cambiar eso, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que especificar esto? ¿Por qué es bueno? Mire, hermano, las palabras tanto como culto o como iglesia se han vuelto muy simples. Muy simples. La gente ya de iglesia habla como de cualquier cosa. Ah, la iglesia, dice. ¿Y por qué la iglesia está la gente de toda clase? Y hay iglesias donde la gente es diferente, adinerada, de un cierto estatus social, porque en las grandes ciudades ya se hacen esas diferencias, ¿no? Hay iglesias que tenemos mezclado de todo, no importa si tiene plata, el de acá es pobre, no importa si es negro, si es cholo, lo que sea. Imagínense, por ejemplo, en las ciudades, conocemos Quito, Guayaquil y diferentes ciudades, los indígenas tienen sus iglesias, ellos no se meten ya a las iglesias de las demás personas, es su iglesia, la iglesia quichua, ellos tienen su iglesia. Aquí en La Maná también tienen por ahí, creo que su iglesia quichua, y ellos no quieren congregarse donde se reúnen los demás, pero ellos son ellos los que se marginan, no nosotros. ¿Sí?
Entonces, en cierto modo, pues, a veces puede tener su parte positiva, pero en parte puede ser como una especie de prejuicio, ¿no? Y ahí no de los hermanos, sino a veces hay un líder, hay las personas que se ponen esa mentalidad. No, nosotros aquí estamos los quichuas, hagamos nuestra iglesia acá aparte. Pero imagínense que de la iglesia depende el templo. Las dos cosas están muy unidas. De la iglesia depende el templo. La iglesia construye una casa, construye un templo, porque la iglesia a veces no tiene templo. La iglesia no inició, ¿dónde dije esto? La iglesia no inició en un templo. La iglesia inició en las casas. La iglesia inició en las casas. Y hay lugares donde las personas dicen, yo quiero hacer una iglesia, y tienen plata y primero construyen un templo. Y no hay gente. Invirtieron el orden. La iglesia no empieza así. Y aquí sí hay hermanos, líderes que mañana quieren ir a la obra. ¿Cómo empieza una obra? No empieza con una construcción. La obra empieza con las personas, con esto. Esto se llama iglesia. Ahora, ¿dónde se reúnen? Se reúnen en las casas. A la falta de un templo se reúnen en las casas. Un día vendrá la persecución y irán a destruir los templos. Entonces, a falta de un templo, se reúnen en las casas. ¿Qué estamos haciendo? De acuerdo a lo que vimos esta mañana. Sea en el templo, sea en las casas, ¿qué nos estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Congregándonos. Con templo o sin templo, nunca tiene que perderse el hecho de congregarse, el tener comunión y la iglesia estar unida. ¿Sí? Porque la iglesia no es una casa. La iglesia es personas. ¿Sí? Estas personas que tienen compañerismo, que sociabilizan, personas que se apoyan mutuamente, personas que viven en koinonía. ¿Acuerdas la palabrita koinonía? Koinonía, ¿qué quiere decir? Comunión. Quiere decir comunión. Ahora bien, déjeme un poquito mirar para guiarme aquí. Ponga atención. Estás diciendo El que porqué de compre los esa, templos. que ¿Por qué se compre esa crean flor de los $2 que templos? vimos arriba. Otra de las Ajá, cosas esa que cosa que quiero vimos. Ese de $2 que explicar está poniendo la cabeza arriba, dirá. es la siguiente. No fastidie, ponga atención, por favor. No, ese yo Dije entre semana mismo dirá. temprano, y lo voy a repetir. Hoy día nosotros las redes sociales no las Pero no, podemos hasta nosotros semana. bloquear. Eso no depende de nosotros. Ya. Y las redes sociales, si usted quiere, puede pararse y subir a YouTube y hacer su discurso allí. Entonces, cualquier persona, hay gente que nunca tuvo Hermano, una apaga el iglesia, micrófono, por favor, que no deja escuchar. hay gente que nunca ha pastoreado, pero se hacen llamar apóstoles de un rato a otro, se hacen pasar por las redes predicadores famosos. Y están hablando de lo que nunca practicaron, de lo que nunca vivieron, de lo que nunca conocen. Una cosa es que interpreten la Biblia. Eso no me meto en ese plano. Se interpreta la Biblia muy bien. Si son escatólogos, etcétera, etcétera. Y buscan las redes para hacer fama, pero la realidad, al tratar con personas, ellos no saben lo que es eso. Y me asombra, y el punto que tratamos parece sencillo, pero escuche lo que voy a decir. Hay gente que se atreven, yo no sé si se prejuiciaron o dónde aprendieron, pero ellos públicamente en las redes están hablando que no hay que congregarse, que no se debe congregar.
Entonces, si no debe de congregarse, no debe haber templos. ¿No le parece? Si no hay que congregarse, no debe haber templos. Pero veamos el fundamento de la Biblia, si el templo es bíblico o no es bíblico. Y no solo es eso, sino que hablan contra las prácticas de un templo. Ustedes ya deben haber oído que hablan que no es necesario pastores. ¿Sí? Ellos hablan que no es necesario diezmar. Entonces, si desaparece el templo, desaparecen una cantidad de cosas que son prácticas que edifican al creyente, a la iglesia, a las personas. Entonces sí es necesario saber, sí es necesario que tengamos ese fundamento, porque mañana las personas sin fundamento, obviamente entró y está bonito, bonito habla este hermano, bonito este predicador, y cuando de pronto, flash, salen diciendo cosas. El creyente, como está impactado por el predicador, lo que dice va a tener efecto. ¿Sí? Y es una de las cosas que nosotros nunca tenemos que permitir. Nunca tenemos que permitir que el predicador, las personas, nos impacte. Escuche bien. Voy a dejar esto claro. Predicar. Escuchen, predicar. Debe hacerlo, lo puede hacer. Toda persona. Podría decir cualquiera. Cualquiera. Esté predicando bien o esté predicando mal. Pueden hablar, perdón la palabra, bobadas también. Predicar es simplemente pararse y anunciar algo. Eso es predicar. Es dar un anuncio, una proclama. Eso es predicar. Entonces la gente en cualquier plataforma coge y predica. ¿Qué profesión tienes? Soy predicador. Para unos estará bien, para otros estará mal, predicará bien, predicará mal. El asunto es que es predicador. Otra cosa, voy a poner aquí diferente, es la palabra pastor. El pastor predica, sí, pero el pastor también enseña. Y no es lo mismo predicar que enseñar. ¿Y por qué la gente tiene problemas? Porque de pronto todo aquel que predica, le dicen pastor, es pastor. Y hay los mismos que dicen que son pastores solo porque predican. Entonces, imagínense cuánta gente por las redes predica ahora. Usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Serán pastores? Porque predicar es un llamado para toda persona y todo, hablando dentro del ámbito de iglesia, todo creyente debe predicar. Predicará en plataforma, predicará de uno para otro, participa del mensaje, está predicando. De la manera que lo haga, está predicando. Pero escuche, el pastorado es un llamado. Para ser pastor necesita un llamado. Y ponga ahí esa palabra, es un llamado sobrenatural que Dios hace al hombre.
Ahora ponga atención acá un ratito. Si hay un templo, hay una iglesia. Si hay un templo, hay una iglesia. Y si hay una iglesia, tiene que haber un pastor. ¿Sí? No puede cambiarse ese orden nunca. Déjeme ver un texto. Algo que dijo Jesús. San Juan 10:16. San Juan 10:16. San Juan 10:16 dice, mire, con esto espero que usted nunca, las tonterías que hablan por las redes o de cualquier manera, alguien que predica lo contrario a esta verdad, nunca usted se mueva de lo que tiene que creer. Oirá bien, le voy a explicar bien. Dice el Señor, si alguno no habla conforme a la sana doctrina, si alguno no habla conforme a estas palabras, escúcheme un ratito, todavía no lea. Que si alguno no habla, y si alguien tiene por ahí la forma cómo hacerlo, búsqueme el texto. Dice, si alguno no habla conforme a estas palabras, dice, es porque no le ha amanecido siquiera. O sea, ¿qué quiere decir que no ha amanecido? Que todavía está en tinieblas. El hombre de Dios ha de hablar con fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Pablo dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios que está escrita. Y también dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento del que está escrito. Y si alguno sobreedifica, mire bien cómo sobreedifica. O sea, pero la gente hoy día, como cuando enseño doctrinas, hablo, la gente tiene comezón de oír y se amontonan maestros. Se convierten en intérpretes de la Biblia. Se amontonan maestros, como dice la Biblia, conforme a su propia concupiscencia. Leamos San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a mirar el cuadro. Jesús está frente al pueblo judío, y él es judío y pertenece a los judíos. La Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pueblo de Israel es el rebaño del Señor. Vamos a mirar Salmo 78:52. Salmo 78:52.
Léame a alguien, por favor. Dios llevó a Israel por el desierto como un rebaño. Él dice que Israel es un rebaño. Hablamos del Antiguo Testamento. Ahora lo que dice Jesús, fíjese lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está diciendo que no pertenecen a Israel. ¿A quiénes se estará refiriendo? A los gentiles, a nosotros que no somos israelitas. Pero ¿qué dice de nosotros? También tengo que traerlos. ¿Y habrá qué cosa? ¿Y habrá qué cosa? ¿Habrá qué? Un rebaño y un pastor. La iglesia es el rebaño del Señor. Sí. La iglesia es el rebaño. Dije que la palabra iglesia, el término iglesia es un término que significa pluralidad, conglomerado de personas. ¿Qué es un rebaño? Un conjunto de animales, ovejas. Como decir una manada, conjunto de animales, es decir, una bandada, conjunto de aves. Entonces aquí el Señor compara a los cristianos de la iglesia, a los creyentes, los compara como ovejas. Y por eso para decir iglesia usa la palabra rebaño. ¿Sí? La palabra redil significa un lugar donde se los encierra y donde se los reconoce, ahí se los marca. El templo. ¿Sí? Pensemos así en el templo, figurémoslo ahora así, como el redil. Quiere decir que el rebaño tiene una identidad. El rebaño tiene pertenencia. ¿A dónde asiste? ¿A dónde acude? ¿Quién los guía? ¿Quién los alimenta? ¿Quién los pastorea? Habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo por el mundo, sin Cristo, dijo, tengo pena de las gentes que vagan por el mundo como ovejas que no tienen pastor. La gente que no tiene pastor, esa es gente digna de compasión. Dice Pablo otra palabra, conmiseración. ¿Sí? Entonces cuando alguien dice que es predicador, te lo encuentras por ahí, pregúntale, empieza por allí. ¿Y usted a qué iglesia pertenece? Los que predican dicen, no hermano, a la única iglesia, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Diga, ¿y quién es su pastor? Ah, hermano, mi pastor es Cristo. Así se las arreglan ellos. Entonces ellos no pertenecen a ninguna iglesia y por eso entonces todo el mundo dice, soy profeta y soy apóstol. Porque el apóstol es una persona con un llamado y una autoridad que él está para dar autoridad, pero él no tiene una autoridad sobre él. Entonces los apóstoles no tenían una autoridad, ellos tenían personas que estaban junto a ellos, son personas que Dios las dota de una cualidad, las dota de un llamado tan especial que ellos tienen una relación con Dios y Dios les da esa visión, Dios les da la capacidad, Dios les da el hecho de poder transmitir un mensaje único. En cambio, no el pastor, no el evangelista, no los demás. Entonces, cuando ellos dicen, mi único pastor es Cristo y no se sujetan a nadie, ellos están viviendo una vida de apóstol. Y el apóstol pues tiene que demostrar dónde está su apostolado, ¿no? El pastor pastorea una iglesia, pero el apóstol tiene que estar dando cobertura a pastores, a líderes, tiene que estar dando cobertura a iglesias y tiene que tener la capacidad de tener revelación de Dios para ir renovando la iglesia, renovando el pueblo. Entonces que demuestren, pues, a veces no tienen, como dije, no pastorean ni un alma, no son pastores y peor para que sean apóstoles, pero ellos solitos ya se ponen el título, ellos solitos se ponen en la posición que no es. Y lo peor, lo que hablan.
Ah, no es necesario iglesias, no es necesario templos, no es necesario pastores. Ahí nomás tienen pastores solamente para que estén cogiendo ofrenda, para que les estén pidiendo diezmo. Y se escogen una cantidad de argumentos. Entonces, ¿quién dispuso que haya templos? Ustedes, no, Dios dispuso, pero veamos el fundamento en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo esto nace. Génesis 8:13. Hay más citas, lean en su casa, pero nomás léame una rapidito. Génesis, a ver, no es 13, es 8:20, perdón. Antes de que hayan templos, los hombres edificaban lugares para adorar a Dios. Como dije temprano, adorar y traían su ofrenda. ¿Sí? La ofrenda era un animalito, animales, las cosas que podían traer y ofrendarle a Dios. Entonces, hacían un altar que consistía en un altar, amontonar unas piedras, arreglar ahí unas piedras. No había la imagen de nada. Ofrecían su ofrenda, la quemaban allí y adoraban ahí junto a esas piedras. No eran las piedras su Dios, es el altar. Por eso es que en los templos no debe faltar un altar. Hasta en las casas debería haber un altar. Entonces no debe faltar un altar. Imagínense la tradición cuando usted era católico y la gente católica tiene un altar donde tiene a la Virgen ahí puesto. Nosotros debemos tener un altar en nuestra casa. Un lugarcito, un rinconcito donde esté la Biblia, la palabra de Dios allí. Y donde cada día te arrincones y te sientes a leer. Donde te pongas a orar. ¿Sí? Debería de haber. Yo lo tengo en mi corazón y tengo mi casa medio arreglar, pero yo tengo en mi corazón de hacer un lugar donde vayan mis hijos, mi familia, esté la Biblia allí y todos los días vayan un rato, lean allí, donde vayamos allí a veces en conjunto o donde vaya la persona sola y allí un ratito adore a Dios, ore a Dios, lea la Biblia, se quede en silencio, entren en devoción con Dios. Entonces los hombres no había templo, pero hacían un altar. Por lo general los altares eran en lugares altos, lugares apartados. ¿Sí? Lugares donde la gente vaya y adore. Un lugar sólido donde nadie le perturbe, donde nadie le moleste, donde uno tiene trabajo, ahora estudian, hacen cosas, pero se aíslan de todo para buscar una comunión con Dios. Entonces se hacían los altares. ¿Sí? Veamos rapidito Éxodo 19:11. Éxodo 19:11. Dios escogió a un pueblo y lo rescató de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto para que lo adorara en el monte Sinaí. El lugar específico donde Dios descendía para hablar a su pueblo era el monte Sinaí. Ahí, una montaña específica. Fíjese que habían tantas montañas, pero él escogió una. Y así el creyente, escuche, en cualquier lugar se puede buscar a Dios, pero hay lugares que se convierten específicos para buscar a Dios. Aleluya. O sea que no todo lugar es lo mismo.
Hay lugares como que marca un privilegio para Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas allí y hemos de tratar más adelante. Luego, primero los altares, había una montaña. Luego miramos la orden de Dios, Éxodo 33:7. No se olvide que yo me voy saltando los textos. Usted en su casa tiene que buscar el tiempo para estudiarlos. Qué lindo. Moisés edificó un tabernáculo y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que quería buscar a Jehová acudía al templo. ¿Qué es la iglesia o el tabernáculo? El lugar de reunión. ¿Y a qué se reúnen ahí las personas? En el templo, ¿a qué nos reunimos? Esto tiene que cambiar en nosotros. Saber que es el templo de Dios. Saber lo que aquí tiene que haber. El respeto, la reverencia, lo que aquí se hace. La predicación de la palabra. Las personas que colaboran en la música, que ayudan. Los que aquí barren, los que limpian. Los que ayudan aquí tienen que saber que es el templo de Dios. Si no es cualquier casa, es una casa, pero no es cualquier casa. Y el significado que para nosotros tiene, imagínense, si hablamos de templo, el tabernáculo, y cualquiera que quería buscar a Dios, ¿a dónde iba? Al tabernáculo de reunión. Hay una cantidad de testimonios de la gente de lo que Dios hacía cuando buscaban a Dios en el templo o en el tabernáculo. Ana, una mujer que no podía dar a luz, ¿a dónde se fue a orar? Al tabernáculo. ¿Qué dijo Dios cuando Salomón hizo el templo? El día que dedicaron el templo, Dios dice, responde, de hoy en adelante, mis ojos estarán abiertos en este lugar para atender, para escuchar el clamor de mi pueblo. Qué hermoso que es eso. Saber que hay un lugar donde Dios escogió para atendernos a nosotros. Si el mundo, para aprender, para crecer en conocimiento, tiene un colegio, una escuela, una universidad. Para ser sanados tienen un hospital, un consultorio a donde van. La iglesia es donde se atiende las emergencias y las necesidades espirituales. No la iglesia, dije mal, el templo. ¿Sí me está escuchando? El templo es el lugar donde la persona viene cargada. Y eso tienen que aprender los que predicamos y tienen que aprender los que dirigen. Los sugieres que la iglesia es un lugar donde la gente viene cargada de preocupaciones, cargada de problemas. La gente viene cargada de situaciones, pero aquí vienen a descargarse, a desahogarse, no con la gente, a desahogarse orando. Porque el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. A mí me molesta que la gente no llega a orar. ¿Sí? Llegan, se sientan a estar conversando, haciendo chistes, haciéndose bromas. Estoy en mi oficina, estoy escuchando que se ríen a carcajadas, veo que están por allí, se quedan en la panadería, se quedan por allá. Todavía no es, dice, todavía no es. No es que si la iglesia ya está abierta, el templo, perdón, ya está abierto, venga, póngase a orar, diga, Dios mío, yo quiero sentir tu presencia. Tu palabra dice que en tu casa tú oirás, Dios mío. No he tenido tiempo de orar en mi casa, me perturba mi hijo, mis obligaciones, mi marido, mi mujer. Paso preocupado, Señor, pero pasas esas puertas acá adentro, es como que tú sientes paz, olvídate de todo.
y comienza a buscar y a decirle a Dios lo que te duele, lo que te aqueja, los problemas, las dificultades, comienza a decirlo. Si no quieres hacerlo al frente, pues hazlo ahí en el puesto, sentado o de rodillas, pero hazlo. Démosle valor a lo que es la casa de Dios. Fíjate que no había templo, la gente iban a un altar de piedras a la montaña, pero hacían un lugar para ir a buscar a Dios. Luego que Dios ya hizo el pueblo de Israel como un rebaño, salió, como leímos, ¿no? Como un rebaño por el desierto, pero les creó un tabernáculo. Después del tabernáculo dijo, ya no es posible el tabernáculo. Cuando la nación ya no estaba en el desierto, pasó a la tierra prometida. El rey David dice, yo siento y yo quiero que se haga un templo para Dios. Dios no puede estar en una carpa. Eso quiere decir tienda. Dios no puede estar en una carpa. El tabernáculo era una carpa. Dios ya no, yo quiero hacer un templo para Dios. Entonces David se propuso hacer un templo. Y dice la Biblia que, hermano, por eso es que los judíos, lo que más les haya dolido en la vida, lo peor y lo más terrible para ellos es que les hayan destruido su templo. Y cuando salieron después de la deportación de Babilonia, lo primero que buscaron es hacer el templo. 70 años después de Cristo, los romanos vuelven a destruir el templo. Y ellos viven ahora sin templo. Pero si hay una ilusión que ellos tienen, si es algo que ellos quieren, es construir su templo. Y las guerras que ellos tienen son por los espacios, porque ellos quieren construir el templo donde era. En el mismo lugar donde lo hizo Salomón, donde el rey David dijo que aquí se haga, ahí mismo quieren hacerlo, por tercera vez. ¿Sí? Por tercera vez y definitivamente. Porque después de ese templo, viene Dios y dice que Él mismo será nuestro templo. ¿Sí? Apocalipsis 21, 22. ¿Sí? Dice que viene la Jerusalén, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo. Dice, hermosa, ataviada, dice, como una esposa para su marido. Pero dice, no vi en la ciudad, no vi templo, porque Dios mismo es el templo. Imagínense que el templo tiene que ser figura de Dios. No valiosas las cosas, pero la santidad, la reverencia, el respeto, como he dicho, hermanos, dices me voy al culto. ¿A dónde vienes al culto? Al templo. ¿No cree que si voy al templo voy a la mejor reunión de todas? ¿Será de venir como quiera? ¿Por qué cree que aquí les enseñamos que valore y vístase, cómprese su ropa, venga bonito? Aparte de que se vista con decoro, vístase elegante. ¿Y a dónde va? A la casa de Dios, al culto. Sí. Si para otras reuniones la gente busca un traje, la diferencia para nosotros no debe ser de ninguna manera. Si la gente para el mundo busca un traje y busca lo mejor, nosotros cuánto más para Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí, ¿cómo se llama? No indecoroso. La ropa adecuada, el vestuario adecuado. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Yo no le puedo decir a la hermana no se ponga pantalón, bueno, tiene que irse a la finca, se sube en un carro, se sube en moto, anda ahí. Póngase un pantalón. Su pantalón ha de ser holgado, su pantalón ha de ser no apretado, que se esté viendo parte, sus curvas y etcétera, ¿no? Eso quiere decir con decoro. Pero ya a la iglesia, no venga ni con el pantalón decoroso, véngase con su vestido, véngase con su traje normal, porque ¿a dónde está viniendo? A la casa de Dios, ¿no es cierto? A la casa de Dios. Eso es ser equilibrado, no ser extremista. Yo les he puesto yo ejemplos a la gente muy prácticos. Imagínense una joven estudiante, no sé ahora, pero cuando yo era estudiante nos daban educación física, no sé cómo se llama ahora. ¿Sí? Ah, no, yo soy hermanita y no puedo ponerme pantalón. La hermanita va a hacer educación física
con vestido. ¿Cree que estará bien? Y si no, que se ponga pantalón debajo del vestido. Se sentirá bien. Cuando la mujer no se ponía pantalón, yo de muchacho me acuerdo, entonces se fabricaron los shorts. Y las chicas iban a educación física con short. Después ya los calentadores, el calentador, eso no es pantalón. ¿Qué se prefiere? ¿Que vaya con el pantalón a la educación física o que vaya con vestido? ¿Qué prefiere? Entonces no vayamos fuera de la razón, no vayamos a extremos, equilibremos nuestro entendimiento. ¿Sí? Pero entonces, como yo voy a una reunión espiritual, voy al templo, voy a la casa de Dios, que no es que voy a andar en bicicleta, no es que me estoy yendo por ahí a un trabajo, no me estoy yendo al Cerro de la Virgen, estoy yéndome a la casa de Dios. ¿Cómo ha de venir la hermana y el hermano? Aparte de decoroso y decorosa, no cree que tengo que ir a ver siempre la mejor ropita que tengo. Si no tengo para comprar ropa nueva y elegante. Oiga, si van a la bahía tampoco es caro y a veces hay bonitas, por lo menos para un mes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gusto de comprar ropa cara? Si quiere, tiene cómo, compre ropa cara. Pero yo me pongo a pensar, los hermanos. Si les toca comprar una Biblia, ¿cuánto vale? Pero si es de comprar un celular de 300, 400 dólares, barato todavía, ¿no es cierto? Si es de gastarse la plata en otras cosas, pero tenga a sí mismo el gusto de decir, bueno, voy a hacerme bien para ir a la casa de Dios. Pero no se olvide, puede ser usted elegante, puede tener bonito traje, pero siempre con decoro. ¿Sí? Siempre con decoro. ¿Sí? Y a la casa de Dios, no venga con el pantalón. Empiecen ustedes como estudiantes a dar ejemplo al resto de la congregación. A la casa de Dios, vengan bien vestiditos y bien vestiditas. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tenemos respeto a la casa de Dios, pues. Respeto y amo a Dios, sí, pero tendré que respetar a su casa. Claro, pues. La casa de Dios no es como la escuela, no es como el cine. Por eso es que la casa de Dios no debe estarse durmiendo, no deben estar conversando entre ustedes ahí, porque va a concentrarse con su Dios. No deben estar mascando chicle, no deben estar haciendo cosas que no corresponden. La casa de Dios debe guardarse orden, debe guardarse respeto, porque la Biblia también dice, calle delante de Jehová toda carne. Y cuando vayas a la casa de Dios, dice Eclesiastés, no vayas para ofrecer el sacrificio de los necios. Ven a ofrecer el sacrificio que Dios se merece, el culto que Dios se merece. Me imagino a Abraham, a Noé y a los hombres de Dios de la antigüedad. No era un templo, era un altar. Pero ¿con qué reverencia sabrían ir, hermano? Un campo abierto, una montaña, un lugar puras piedras, rocoso. Por ahí caminando culebras, escorpiones, arañas por allí. Pero ellos, ¿no cree usted que tendrían una suma reverencia? Porque sabían que estaban entrando a la presencia de Dios. Y si no era eso, ellos entendían que ellos iban a invocar a Dios. Y Dios es digno. ¿Aquí a qué venimos? ¿A quién venimos a alabar? ¿A quién venimos a adorar? ¿A quién venimos a cantar? ¿Delante de quién venimos? Y no es el mismo Dios de Abraham, de Noé, de Isaac. No es el mismo Dios santo y reverente y digno de temor de antes. No es el mismo ahora. ¿Y por qué la gente tiene que venir irrespetuosa? ¿Por qué la gente tiene que venir irreverente? ¿Por qué la gente tiene que venir de la manera que vienen muchas veces? Si un hermano ha pecado, ha fallado, debería de buscar pronto ponerse bien. ¿Sí? Porque la presencia de Dios merece santidad. Entonces no se está valorando a la casa de Dios como debe de ser. La casa de Dios tiene mucho valor.
para que por último haya quienes digan que no es necesario los templos. Por eso es que yo no converso con esa gente nunca. No converso porque no les soporto. Yo sí no lo soporto. Entonces ahí encontramos que luego a Salomón se le permite construir el templo. Ahora, hay un sentido figurado acerca del templo. Como tengo que avanzar breve, ahora ya sabemos que el tema es el templo, no es lo mismo decir iglesia. Estamos bien que si es que hay un rebaño, un templo, debe haber un pastor. Amén. Ahora, vuelvo a repetir, templo es casa. Es un edificio. Ahora bien, casa, edificio, tabernáculo se llama nuestro cuerpo. Los templos, estructuras de manos, son en sentido figurado. El tabernáculo, el templo de Salomón y los templos, en sentido figurado es nuestro cuerpo. Entonces, entienda ahora, nuestro cuerpo es ¿qué cosa? Es un templo. El templo en el templo. Y lo mismo que he hablado de lo que Dios se merece, pues entonces nosotros, no me acuerdo en qué clase dije, ahora entienda una vez más por qué el creyente no fuma, por qué el creyente no se mete drogas, por qué el creyente no tiene que estarse tatuando, por qué el creyente no puede entrar en ciertos deportes donde se golpea su cuerpo. El box, el taekwondo, el judo. ¿Por qué el creyente tiene que tener equilibrio, dormir bien, comer bien? ¿Sí? El creyente no debe hacer nada que destruya su cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué el creyente no puede inadecuadamente golpear a su hijo con un garrote, con un palo, con una piedra? Tiene que castigarlo, como dice la Biblia, con vara. Y darle los fuetazos donde tiene que darle. No puede pegarle por cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque es grave, más que una agresión así simple, porque es grave que el marido le caiga puñetazos a la mujer. Porque es el templo de Dios. Y es grave, hermano, es grave. La gente mira así nomás cuando le hablamos de que no se anden haciendo tonsuras en la cabeza. Se ha visto ahora que se rayan y luego andan haciéndose unas líneas. ¿Sí se ha dado cuenta? Eso es bíblico. ¿Quién se acuerda de la cita bíblica? Parece que estuve enseñando. Levítico, ¿cuántos? No dije cuál se acuerda del libro. ¿Cuál se acuerda de la cita bíblica? Dije. Deben haberlo señalado. Yo ya les dije, ya es la tercera vez ya con esta. No en el instituto, en los cultos he dicho. Y lo dije nomás la semana pasada, el domingo. A ver, ¿quién lo tiene rapidito? Diga la cita para los hermanos. Dos citas les di. Levítico 21:5 y Levítico 19:27. Léalo rápido, ambos.
Si ve, ¿ha visto cuando se andan poniendo pepas en los ombligos? Si eso tiene un nombre, ¿verdad? Se andan poniendo en los labios, se los ponen. Oye, a mí me da asco ver esas personas hoy. En la nariz, en la lengua, y se andan haciendo como cernidera las orejas, huecos, todito los filos. Mire, una cristiana y cristiano no puede hacer eso. Ahí están los textos bíblicos. El cristiano no puede tatuarse. Léame el verso que dice, ni imprimiréis. Ahí está léame el versículo. Y eso anoten, porque esos son temas propios para jóvenes. Para que cuando usted platique con jóvenes. Ahí dice que no se haga tatuajes. Ay, jóvenes, como de moda, ¿no es cierto? Algunos andan, parecen serpientes pintados, todo el cuerpo tatuados de colores. Sí. Parecen animales, perdón, pero parecen animales. Los muchachos se pelearon con el amor de su vida y van y se marcan ahí algo, el nombre, para que quede marcado ahí. Se ponen por cualquier parte, en el pecho, en las caderas, mujeres hasta en las nalgas, haciéndose grabar tonterías. Hermanos, si alguien en el mundo pasó eso, viene a Cristo, él ya se arrepiente y eso va a quedar ahí. Solo un milagro de Dios le borra. Pero los hijos de Dios, los creyentes, no deben ir a hacerse eso. Usted, conociendo ya la verdad, no debe ir a hacer eso. ¿Sí me está comprendiendo? Porque ahí le dice la Biblia. ¿Sí? Ahí le dice. Aleluya. Entonces, porque ¿a dónde venimos? A la casa de Dios. Entonces piense todo, ¿a dónde venimos? ¿A qué venimos? Y entonces de eso depende mi comportamiento. Ahora estamos viendo que en sentido figurado es mi cuerpo. Mi cuerpo es casa de Dios. Mi cuerpo es templo del Señor. Entonces eso la Biblia lo dice en tantísimos lugares que las citas bíblicas las tenemos allí. Nomás leamos una para que usted vea. 1 Corintios 3:16. Léame a alguien, 1 Corintios 3:16. ¿Sí ve? Y ahí tiene más citas, léanlas en su casa, por favor. No tiene 1 o 2 versículos, tenemos muchos versículos. Por eso es que un día Jesús se paró frente al templo de Jerusalén y le dijo, destruyan ese templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Y los judíos que escucharon dijo, ¿ve cómo blasfema? En 40 años se edificó el templo y él dice que en 3 días lo va a construir. Blasfemo. Pero Jesús no estaba hablando de ese templo. Y dijo, de eso no quedará piedra sobre piedra. Pero yo en 3 días lo levantaré. ¿Cuál es el templo que Jesús levantó en 3 días? 3 días que estuvo muerto y luego resucitó. Este es el templo. Este es el templo que Dios hizo, Jesús, en 3 días. 3 días bajo la tierra y el tercer día se levanta y hace templo para Dios. Y ya no es un templo hecho de manos. Por eso dice,
que ya no será hecho de manos. ¿Sí? Entonces, ese es el templo que no es hecho por manos, sino que lo construyó el Señor. ¿Sí? Aleluya. Así como Salomón, hijo de David, construyó un templo literal, Jesús, como el hijo de David, construyó el verdadero templo para Dios. Todo lo que se viene dando en el Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir. Pero nunca confundamos lo espiritual con lo material. Y lo espiritual no va a contradecir lo literal. Por si acaso alguien venga a espiritualizar que este es el templo y no hace falta los templos. ¿Sí se da cuenta? Porque alguien puede venir y presumir de espiritualidad y puede decir que no hace falta. No, el templo es hecho por Dios y establecido por Dios. Tanto el templo donde se reúne la iglesia y el templo que es nuestro cuerpo, que eso es una figura ya espiritual. El templo literal es una figura espiritual. ¿Me está comprendiendo? Vamos al siguiente, lección 32. Hay un tema que no quise dejar de lado sobre en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Y lo puse allí porque creo que es de suma importancia. Vamos a mirar el texto Apocalipsis 14, la primera cita que está ahí. Las dos citas, Apocalipsis 14:7 y Apocalipsis 15:4. Vamos a hablar de la adoración. Fíjese que más adelante ya hablamos en nuestra relación con Dios, hemos hablado de la comunión, hablamos de la lectura bíblica, hablamos de la oración. Pero no puedo dejar de lado el tema de la adoración. Venimos viendo el hecho de congregarnos, venimos viendo que la casa de Dios, el templo es necesario, porque allí nos reunimos para adorar, para bendecir a Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene la adoración? Yo quiero que ahí me lean esos textos que les dije. Están en la primera parte de la hoja. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Creo que hay algo que está descuidado en las iglesias. La principal razón y lo principal en la vida del creyente se ha descuidado, porque la oración casi se hace favorita y cotidiana por nuestras debilidades, por tantas necesidades que tenemos. Nos vemos frente a una situación difícil, hay que orar, por todo hay que orar, hay que orar. Pero la adoración es diferente. La adoración es otra fase en la que el creyente entra y se la ha descuidado, porque diría de que entre la comunión con Dios es la más importante. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si una pareja de esposos, está bien, la chica cocina, plancha, la chica le da de comer al marido, le tiene todo, y el marido le compra la ropa, los zapatos, trae la comida a la casa? Han comprado en la casa muebles, han comprado todo, tienen todo. ¿Qué pasaría si hay ese tipo de atenciones mutuas, pero no duermen juntos? Hay todo lo demás, pero no duermen juntos.
¿Qué pasaría? ¿Qué sería de esa relación de esposos? ¿Tiene razón eso? Porque creo que el hombre y la mujer se casan. Mire, el pensamiento es de que se casa. No se casó para tener quien le lave y le planche y le cocine. Y la mujer no se casa pensando en que necesito quien me traiga comida, quien me traiga plata. ¿Para qué y por qué se casa la gente? ¿Mm? Cuando Dios dice en su palabra, no la fornicación, y en vez de estarse quemando, mejor cásense. ¿Para qué se casa el hombre y la mujer? Los muchachos, ¿qué es lo primero que están buscando? ¿Por qué celebran la luna de miel? ¿Qué es para irse a comer langostino por allí? ¿O cuál es el punto, el meollo de la luna de miel? ¿Sí están entendiendo, verdad? Solo que no quieren hablar. El delirio del muchacho, quizás no es la chica, pero más los muchachos, el delirio es tenerla en la cama. A eso se llama intimidad. Si hay una forma de demostrar o de decir eso, se llama intimidad. ¿Y qué es la intimidad? Que buscan el espacio, el tiempo adecuado, donde estar solo el uno para el otro. ¿Y qué más hay allí? Una entrega. Hay una entrega. El uno se entrega al otro. Y los dos son uno. Hermano, la adoración es así con Dios. Sin el pensamiento pecaminoso. La adoración es una intimidad con Dios. Y es donde el hombre, el ser humano, con toda su alma se entrega a Dios. Esa es la adoración. Sí. Donde nos olvidamos de todo y no llegamos para pedirle nada. Que Señor, que estoy enfermo. No, 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 no. Que quiero plata, que dame trabajo, Señor, y que mira, Señor, cómo sufro. No, no, olvídate del resto. La adoración es un romance, es una entrega de amor. Vuelvo a repetir, sin la mente pecaminosa. Yo puse una comparación, pero esa comparación tiene un sentido. Pero cuando ya hablamos de lo otro, eso no sucede con Dios. Pero la oración, la adoración es una intimidad con mi Dios, donde mi espíritu y mi alma y todo mi ser, hasta mi cuerpo, está entregado en una profunda reverencia, en una profunda oración, en un profundo sentimiento de estima, de gratitud y de amor hacia Dios. Jesús dijo, bueno, dejémoslo más adelante, pero veamos aquí siguiendo el folleto un instante. En la historia bíblica encontramos a Abraham, encontramos a Israel. Como dijimos hace un instante, no habían templos, pero ellos escogían lugares donde ir a adorar a Dios. Y nosotros con esos ejemplos debemos de convertirnos en adoradores a Dios, particularmente a todo lo que hacemos. Si se le sirve a Dios, si se predica, lo que tú hagas y estás en el culto, aparte del culto, aparte de todo, de reunirnos entre hermanos, de congregarnos, nosotros debemos de buscar ser adoradores del Señor. Convertirnos en adoradores de Dios. Si el hombre quiere tener una verdadera relación con Dios,
debe convertirse en un adorador. La persona que no es un adorador no mantiene una buena relación con Dios. Puede estar en el culto todas las semanas, pero si no es un adorador, su relación con Dios no es perfecta. Por eso le puse el ejemplo. Una pareja de esposos se atienden mutuamente, pero no hay intimidad, no hay esa entrega mutua. Entonces, la relación no está bien. Sí. A veces se ha visto en novelas que se casó la muchacha con el que no era, ama a otro, y ahora está allí un mes, 2 meses, y el otro está de jetón, de baboso ahí con ella, pero ella no quiere dormir con él. Anda tú a tu cama y yo me acuesto acá. No, pues no, eso no tiene, es descabellado, ¿no? Yo, varón, me la saco enseguida por no terminarla violando, porque ¿para qué me caso? Sí, no me venga con cosas, la someto. Pero por lo menos, si no hay amor, tampoco se va a ir viéndome la cara, ¿no? ¿Mm? Claro. Entonces, bueno, para que se rían un poco, ¿no? Lo que quiero es que entiendan que eso es descabellado, no es así. Entonces, imagínense el creyente que no adora a Dios. Solo lo utilizan a Dios. Dame, 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 dame. Ayúdame, protégeme, cuídame, Señor. Me encomiendo a ti, Señor. Y vienen los cultos, aleluya, gloria a Dios. Cantamos como todos los demás y la alegría del culto. Pero tú no eres un adorador, pues. Sí. Es como la gente, parejas, se van al baile, se van al bar, comen bonito, se van a una discoteca, bailan juntos, todo. Pero si el hombre siente que su mujer está, aún a veces en la intimidad, y es como que está la mente, pues, ¿a dónde estará? Pues no. O la mujer siente que su marido está sobre ella, pero ¿y dónde estará la mente? Se estará acordando de quiénes también. Pues no. No, pues no. El hombre dice estoy con Diosito y la mente está no, entonces el hombre y la mujer con Dios nos olvidamos de todo, alma, cuerpo y vida, nuestro ser entero nos entregamos a Dios. Por eso es que la adoración es absoluta. Y cuando la persona de verdad entra a la presencia de Dios en adoración, no resiste la presencia de Dios. No hay hombre y mujer que sea un adorador y no tenga una vida quebrantada delante de Dios. Algunos dicen, ¿cómo será eso? Una vida quebrantada. Mira, a veces la gente llora de rabia, llora de dolor, la gente llora porque le pasan cosas. Pero otra cosa es cuando de pasión, de amor a Dios, está en la presencia de Dios y su vida no resiste. Llora y no sabe ni por qué llora. Solo es algo que se mueve desde adentro, porque está en la presencia de Dios. Y qué salud espiritual que eso trae, hermano. Qué paz que eso trae para nuestras vidas. Qué tranquilidad, qué confianza, qué seguridad. Y nuestro Padre Dios, hermano, con la persona que le adora, es especial Él. Él es especial con los que le adoran. Eso anote. No se me ocurrió, eso vino así. Que Dios es especial con quien lo adora. Siga, hermana. Ya en el proceso del estudio vamos a ir viendo. Sí, tenga paciencia un ratito. Sí. Y si al final no hay una respuesta a lo que usted piensa, me vuelve a preguntar, no se preocupe. Entonces miramos que Abraham fue un adorador y toda la descendencia de Israel fueron adoradores. Sí. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Le adoraban. Tenían tal costumbre de ir y adorar cada año en el templo en Jerusalén.
Existían los llamados lugares altos a donde se congregaban para adorar a Dios. Así, de esta manera, las personas se acercaban a Dios y encontraban la paz para sus corazones. La adoración a través de los tiempos ha sido tan especial, anhelada y aceptada por Dios. Y de la misma manera ha sido tan codiciada por parte de Satanás. Él es el único que no quiere que adores al Dios de Abraham, pero por una sola razón. Él quiere que lo adoren a él. La adoración es tan exquisita, no tengo palabras. La adoración es tan especial que Satanás tuvo envidia, tuvo codicia. ¿Cómo puede ser que solo lo adoren a Elohim? ¿Cómo van solamente a adorarlo a Dios? Y se declaró enemigo de Dios, buscando primero que los ángeles le adoren a él. Y luego él ha buscado que la gente lo adoren a él. Y claro que lo ha logrado con mucha gente. No se olvide, la humanidad, solo hay dos formas y dos direcciones de su adoración. O es un adorador a Dios, o es un adorador de Satanás. Solo que la gente ni siquiera sabe cuando lo está adorando al diablo. Pero la gente lo vive adorando al diablo. Si el diablo estuviera hecho un monumento con cuernos, con orejas puntiagudas y una barba larga y cachos y casquillos como chivo y cola y ojos de candela, ¿usted cree que la gente lo adoraría? Entonces él tiene muchas presentaciones en el mundo y la gente lo adora. Sí, la gente lo adora. Y eso éramos muchos de nosotros. Sin darnos cuenta, adorábamos al diablo. Así rapidito, toda persona que adora imágenes está adorando al diablo. Satanás puso en la mente de la gente, como él quiere la adoración y él sabe que no lo podían adorar directamente, entonces puso en el corazón de la gente la creación de imágenes. Y toda persona que adora a los ídolos, adora al mismo diablo. Citas bíblicas, 1 Corintios 10:20. Apocalipsis 9:4. Léame esta última cita a alguien. Y ya hay sinagogas donde sí lo adoran Apocalipsis. directamente. Que Sí. Pero una de las formas como la gente lo adoraba, y lo adora hasta ahora, es con las imágenes. Y eso me apoyo en la Biblia. 1 Corintios 10:20 dice que los gentiles sacrifican no es a Dios, sino a los demonios. Y todo el capítulo 10 está hablando de la adoración y del servicio a las imágenes. Apocalipsis 9:20, léame. 9:4, perdón. No, no es. Véame la cita que dice, y a los otros que no se arrepintieron de la adoración a los demonios y adorar a las imágenes, y que ni aún así se arrepintieron, dice. De la cita duro.
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí ve? El juicio de Dios viene ahí porque adoran a los demonios cuando están adorando las obras de las manos. Todas las imágenes son obras de las manos. Y está especificando para allá sus dioses, imágenes de oro, de plata, y etcétera, etcétera. Y tan bonito el muñequito, ¿no? Tan lindo el niñito Dios, tan lindo. Acariciando un demonio. Dígale así a su abuela para que deje de estar esas cosas. ¿Quiénes están? Ahí ese muñeco no vale nada. No, ese no es el demonio. Es la esencia. ¿Quién está recibiendo la veneración? El demonio, el diablo. Ese muñeco tú le puedes dar una cachetada, le puedes insultar, le puedes decir mi amor, lo puedes tirar al piso. Eso solo es un pedazo de yeso, no sirve para nada. Pero entonces el culto que la gente le rinde, ¿a quién cree que es? Ellos, no, dice, son intermediarios. Nosotros lo hacemos a Diosito. A Diosito. Sí son intermediarios, pero del demonio. El culto de ellos es al demonio, a Satanás. Esos muñecos son intermediarios de Satanás, no de Dios. El único mediador de Dios se llama Jesús. Sí. Fíjense los errores de la gente. Y si usted va a predicar, se encuentra con esas realidades. Entonces, ¿es bueno o no es bueno saber estas cosas? ¿Sí ve? Solo la palabra de Dios nos saca de la ignorancia. La adoración en la actualidad. Nuestro Señor Jesucristo hizo una revelación y trajo un cambio al respecto, lo cual el Espíritu Santo va renovando día a día y llevándonos así a una relación perfecta y más genuina, directa con nuestro Dios. Hoy cada uno somos un monte, hay en nosotros un altar y directamente podemos llegar a adorar a Dios en cualquier lugar. También debemos entender que la posición física es secundaria y que es primordial la actitud del corazón. Sin embargo, hay que dejar en claro que la reverencia hacia Dios es algo que debe primar en nuestras vidas. Así que en lo que sea posible, si debemos escoger un lugar y la posición más adecuada, sí debemos escoger un lugar y la posición adecuada. Veamos Salmos 5:7 que dice. Todo lo que el hombre no puede cambiar, todo lo que el hombre no puede entender, todo lo que para el hombre es oscuro, todo lo que para el hombre, el cristiano, dice, pero ¿cómo será eso? Tiene 1000 preguntas. Vas a encontrar las respuestas a todo cuando tú seas un adorador, porque el hombre que adora a Dios se mete en el secreto de Dios. El hombre que adora a Dios se mete en los secretos de Dios. Está en lo privado de Dios. Por eso hablé de una privacidad. Se mete en lo privado de Dios. Le estoy revelando cosas importantes. Ampliando un poco el tema de la adoración, adorarlo a Dios es cumplir el primer mandamiento. ¿Sí? Que dice el primer mandamiento y más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces yo dije antes que es una entrega total. Es una entrega total.
Quien no adora a Dios es porque no ha entendido aún el amor de Dios para su vida. Está vacío y su alma ajena e insensible a su amor. Veamos qué dice Ezequiel 19, 11, 19. Dice que, léeme un ratito, Ezequiel 11, versos 19 y 20. Léame a alguien, por favor. Bien. Este tema de la adoración, aquí como usted puede ver, es algo ligero, pero es profundo. Estaremos buscando el tiempo para profundizar este estudio y llevar a las personas a la adoración. Ahora bien, Dios dice que cambiaría el corazón del hombre para que pueda tener una comunión más perfecta con Él. Y nosotros debemos en la vida, mire, debemos de tener bien determinado a quién adoramos. Acuérdese que el diablo, yo dije que él buscó la adoración para él, por envidia. Él no quiso que solo a Dios lo adoren. El diablo era el que incitaba a las huestes celestiales, adoren a Dios, adoren a Dios. Y él tocaba los instrumentos, él dirigía las cortes celestiales y las llevaba para que le adoren a Dios. Pero llegó el día que su corazón se dañó, dice, ¿cómo? Y veía a toda la gente postrada ante Dios. Y lo veía a Dios tan placentero y feliz viendo que toda la creación lo adora. Y él dijo, ¿y por qué yo no? Y ya le voy a enseñar cómo se inventó un montón de cosas. Pero veamos un texto, Lucas 4, versos 8. Lucas 4, 8. También el verso 7. Léame el 7 y el 8. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículos 7 y 8. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién solo se adora? A nadie más. Te adoro, papacito. Mamacita, eres mi adoración. ¿Cómo? Usted, mujer, no puede pedir la adoración de la persona que lo quiere. Porque entonces usted está volviéndose el Dios de él. A los hombres no se adora, ni a las mujeres. ¿Sí? A nadie más se adora en la vida, solo a Dios. Puedes usar la palabra te amo, puedes usar cariño, que les quieres, que les amas, pero adorarle no. Dos cosas no puedes hacer ante nadie. Ni adorarle, ni arrodillarte ante nadie. Si mañana tu mujer, tu marido, tu novio, tú quieres irse, no vengas con la canción de no sé cuál, que de rodillas te pido, y ahí arrodillado pidiéndole a la mujer perdón. Eso es sacrilegio. Déjala que se vaya. Como dice la canción, déjala que se vaya y no la llames. ¿Sí? Igual la mujer al hombre, tampoco puede porque es hombre arrodillársele. Nunca adore a un hombre, a una mujer, y nunca se arrodilla ante un hombre y ante una mujer. Eso solo ante Dios. Solo ante nuestro Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Pero no confundamos el respeto. A las personas respetémoslas, hay que amarlas, hay que quererlas,
pero la veneración, la adoración, solo al Señor. Y es que la posición de rodillas es como que estoy demostrando mi adoración. Entonces es el gesto físico. ¿Sí? Y fíjese cómo el diablo fue tan sagaz. Al mismo Jesús le fue a pedir que lo adore. ¿Y quién era Jesús? Dios hecho carne. Pero fue tan sagaz. Y Jesús revela la verdad, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y hay otro texto, Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes. Teman a Dios y adoren al que hizo los cielos y la tierra. No, nadie más. Formas de adoración equivocadas. Hace un instante, adoración a imágenes. Ahí tienen los textos bíblicos para que se apoye. Amén. Todas las formas de adoración a imágenes son adoración a demonios, al mismo Satanás. B, adoración a las piedras, palos u objetos. Todavía hay civilizaciones, hay lugares donde todavía adoran a objetos, adoran a cosas, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, hasta la cruz, no hay cómo adorarla, y hay gente que adora a la cruz. ¿Sí? La gente, eso se llama idolatría. ¿Sí? Entonces, imagínense, hay gente que hace eso, ¿no? La lujuria y las riquezas. Ahí están las citas bíblicas, ¿no? Los griegos tenían un dios para las riquezas. Ese dios se llamaba Mamón. Entonces, la gente en las iglesias, escuche, la gente que se materializa, la gente que le gusta y las joyas y todo trabaja por las joyas y trabaja por la lujuria, ama la riqueza y eso se llama idolatría. ¿Sí me está entendiendo? Sí. No hay que ser mamones. En tercer lugar, A, B, C. Cuarto, adoración a los ángeles. Tengan mucho cuidado a veces hasta de ciertas canciones. Hay una canción que no sé quién canta, dice Ángel Guardián. Sí. Pero cómo suenan esas canciones, ¿no? Así que usted a veces coge nomás y dice, dice música cristiana. Ahí tenemos algunos textos, los leen en su casa, pero el mismo Juan, el escritor de Apocalipsis, se le apareció al arcángel y él se arrodilló y el ángel lo levanta y dice, levántate, no me adores a mí, le dice. Adora a Dios. Adora a Jesús, le dice, no a mí. Yo también soy consiervo tuyo, dice. Entonces, leerán las citas bíblicas, por favor, lean. Yo no me quedo leyendo porque no, aquí no salimos a las 5 de la tarde. O nos quedamos de una vez para el culto de la noche. Entonces, ustedes terminen leyendo y no acabaría el módulo, no acabaría en todo el semestre. Si yo me pongo, porque ya como usted se da cuenta, yo veo un texto y yo comienzo a ver tantas cosas y me voy de largo. Entonces, no puedo. Prefiero mejor a veces ir cortando. Peor si me pongo a hablar de los mamones.
C, la adoración a ciertos animales. Hoy día como que eso va subiendo, ¿no? Con eso de que las mascotitas, que los animalitos. No dirán te adoro, perro, pero la actitud, ¿ah? La actitud. Hay lugares donde, por ejemplo, veneran a la vaca, veneran al ratón, sí, veneran al cocodrilo, veneran a un halcón. Así hay lugares donde veneran a animales. Todavía hoy día, sí, con la tecnología y todo que tenemos, sí. Y eso es fácil, usted puede meterse en internet y poner ahí adoración de diversas culturas, algo así, y le va a salir ahí, ¿no? Y va a ver que, por ejemplo, los ratones, hay un templo, no me acuerdo en qué parte, pero es un templo, hay miles y miles de ratas, y ahí tienen unas piscinas donde las ratas toman agua, pasan, se mean, se pasean, se bañan, y la gente va a coger desagua y toman desagua porque es milagrosa. Porque es el agua de... Aquí los indígenas, porque el venado es como un dios, es como que uno de los abuelos, los ancestros, está en la figura del venado. Así que es prohibido matarlo. Y algunos cachudísimos, han sido bien cachudos. Bien cachudos. Hay lugares que se adora a los muertos, la adoración a los muertos. Como es el caso del llamado Gregorio. Ni siquiera puedo ponerle aquí, hermano. En el caso del tal llamado Gregorio. Sí. ¿A quién me refiero? Al que dice la gente el hermano Gregorio o el hermanito Gregorio. ¿Ya? Entonces, hacen culto a los muertos. ¿Sí? En algunas religiones, el mormonismo, la iglesia mormona, a la gente para bautizarle tienen que hacer memoria y un culto a alguno de los muertos. Su abuela, su abuelito, alguien que fue antes, ¿no? Sí, hermana, me asustó, pensé que era un demonio. Vea, hermana, vea que se asustó. Están a sobresalto, ¿no? Agarre duro eso, hermana, cogiendo los demonios. Los muertos se soltó todo. Hay cierto tipo de música que es adoración a los demonios, que es adoración, mire. Y hay que tener cuidado con música, con cierta música. ¿Qué es lo que tus hijos escuchan? Música rock, música rap, y hay ciertas músicas que son instrumentales. Solo es el instrumento, tú no sabes ni qué dice. Ay, dice, pero está bonita, está suave. Y a veces te publican música relajante para dormir, dice. Y el hermano, y así quiero dormir, y pone ahí. Oye, si tú no sabes qué música es. Y una de las cosas que al diablo le encanta tanto y es promotor, él era el músico arriba, antes de ser diablo, él era el músico. Él dirigía las cortes celestiales, él era el que dirigía la alabanza a Dios. Perfecto eras, le dice la Biblia. Hermoso querubín. Entonces él sabe, el diablo sabe que la música es un bonito medio para meterse en la gente. Así que ten mucho cuidado con la música. A veces yo les veo a mis hijos con esas cosas metidas en las orejas, digo, oye, ¿qué estás escuchando?
porque a mí me preocupa, porque yo conozco esto. Entonces me preocupa qué están escuchando. Y si tú no sabes de clases de música y géneros, ten cuidado qué es lo que escuchas. Y hay música hoy día que aparenta, tú pones en el YouTube música cristiana, tú no sabes, pero no sabes ni cuál es el origen de esa música. Entonces hay que ser cuidadosos. Sí. La adoración al diablo. Existen hoy en día las sinagogas de Satanás y la gente se reúne a sus cultos, llamados también las misas negras. Hay que tener cuidado con ciertas celebraciones, una de ellas Halloween. Halloween es una fiesta satánica, diabólica. Ay, pero esas hermanitas salen a comprarle ropita y el hijito disfrazado de murciélago cuando ahí puesto un antifaz por ahí. Felices ellos. ¿Cómo va a creer, hermano? Pero la gente por ignorar, ¿no? Entonces, mira, esto no tiene que quedarse con ustedes. Ustedes tienen que compartir con más personas. Tienen que enseñarlos. Hagan los grupos familiares y enséñenles esto. De este folleto, lo que les parece importante, hagan los grupos y vayan enseñando, vayan compartiendo. Tienen un familiar que quiere bautizarse o necesita bautizarse. Bueno, ahí tienen un pasaje que habla del bautismo. Entonces cojan y enseñen. ¿Sí? Quieren enseñar algo que la gente cómo adora a Satanás. Pues aquí está una parte. ¿Sí? Y hemos de estudiar, como dije, demonología y ahí van a aprender mucho más. Pero mucho cuidado con la adoración a los ángeles, que hoy día es peligroso. Mucho cuidado con los cultos a Satán, que están en diferentes partes. Vienen hasta con música, ¿no? Bien, hay músicas que clarito habla de Satanás. Pues hay una canción que habla de, tiene los ojos negros. Así es, ¿no? ¿O cómo es que dice la canción? ¿O qué otro color dice? Sí. ¿Mande? Así es, ¿no es cierto? Sí. Sí. Hay canciones que no pueden ni siquiera ocultar, está directo y la gente le gusta. ¿Cómo no van a andar endiablados? Si ahí dice una parte, diablo. Y así hay una cantidad de canciones. Alerta, hermanos. Son los últimos tiempos. Nosotros debemos, como dice la Biblia, ser astutos, no torpes. El creyente tiene que ser humilde, sencillo, pero no tiene que ser ignorante. Dice el Señor, maduros en su forma de pensar, pero niños maduros en cuanto a la malicia. O sea que no puedan a nosotros meternos gato por liebre. Nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra. Entonces ahí yo le tengo cantidad de textos. Lo básico, hermano, lo básico está allí. Sí, es lo básico. Por eso usted está... cuando quieran profundizar más, pues ya tienen que estudiar una licenciatura, un doctorado en teología y van a profundizarse más. Entonces aquí es lo básico nomás. Un bachillerato nomás es. Bachillar. Ya están chillando con las pruebas. Vamos a quedar hasta ahí. Hermana, lo que usted quería saber, ¿ya algo dije o no todavía? Hermana, mira, hay una cantidad de textos, hermanos. ¿Dónde está aquí? Formas de adoración equivocadas. A ver, más acá arriba. Hay otro poco de texto, este Salmo 96, donde dice la adoración en la actualidad. ¿Sí? No todo canto es adoración a Dios. No toda oración es adoración a Dios. No todos los cultos hay adoración a Dios. La adoración a Dios principalmente es algo personal. ¿Sí?
que así usted esté en el templo, si usted personalmente no se dispone a adorar a Dios, es imposible, pero es muy difícil. Sí, es muy difícil. Muy rara vez en una iglesia tiene que haber un adorador, alguien que sea adorador y va toda la iglesia a llevarle a la adoración. Si el que dirige el culto no es un adorador, pues no, lo que hace es dirigir el culto, hace cantar y todo, pero no es un adorador. El adorador termina llevando a la iglesia prácticamente a una adoración. Y la adoración, la gente llora, la gente se quebranta, la gente cae postrada, cae de rodillas. Entonces, pero eso a veces no se ve en las iglesias, entonces lo hay que buscar uno. ¿Sí? Ahí dice Salmo 96, postrémonos delante de Dios, arrodillémonos. Entonces, hay la actitud física, ¿no? Hay la actitud, y no puedo quedarme la tarde enseñándoles eso, ¿no? La actitud interna, por ejemplo, la persona busque es exclusivo para el Señor. Entonces, la adoración, como dije, es algo íntimo. La posición ya sabe. Ahora, cantando, muy rara vez, sí, hay veces se canta, la adoración, la canción me insta a adorar, pero la adoración ya es algo personal donde yo voy a hablar con Dios. Es algo íntimo. A veces yo, por ejemplo, para adorar, escuche, no quiero que nadie me vea, yo quiero estar solo. Porque yo digo lo que quiero, hablo lo que quiero con Dios, lloro hasta que quiero, me canso y hablo en lenguas hasta que quiero. Mi mente y mi espíritu está con Dios. No quiero que nadie me perturbe, que nadie me hable, que nadie me llame. Tienes que dejar el teléfono a un lado. Entonces es donde tú expresas de tu alma, de tu corazón, expresas todo tu amor a Dios, toda tu gratitud a Dios, no le pides nada. Si leerán San Juan capítulo 4, donde dice, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es profundo. Entonces, como dije, no puedo en 4 palabras explicarlo todo. Yo he de estar enseñando en la iglesia sobre la adoración. Y es más, le dije yo recién algo. Esto. Más allá de que yo pueda enseñarle, cuando usted comienza a adorar a Dios, el Señor comienza a revelar los secretos de su corazón. ¿Sí? Vengan esta noche al culto, no hace falta. Que hay algo secreto de Dios que tengo para la iglesia. Porque cuando uno se mete con Dios, recibe los secretos de Dios. Dios revela sus secretos. Terminamos el mes y terminamos el folleto. La próxima semana, el próximo sábado, a primera hora la prueba. El próximo sábado. ¿Entiende? El próximo sábado, así que tienen toda la semana, repasen, estudien. ¿Sí? Estudien. Lean y relean. Ahí hay partes que tienen que trabajar, sigan llenando, vayan trabajando, vayan haciendo. Amén. También pedirles de favor, yo lo hago por ustedes, entiéndanlo así, lo digo de todo corazón. Los hermanos no se dejen acumular las pensiones. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene 3 atrasadas, 4, y dice, se me hace duro. Y el hermanito, el diablo lo engaña y opta por lo más simple. Mejor ya no voy, dice. Es como si sacaste mal una nota. Híjole, capaz de ya no ir, me desanimo. No. No es todo el seminario, no es todo el instituto, es una nota, es un estudio. ¿Sí? Entonces hay otras formas, como a mí, como dije, me interesa que usted estudie, no para dar el examen. Me interesa que usted estudie para que sepa, para que aprenda. Entonces preocúpese por aprender, póngale dedicación. No lo tengan abandonado al instituto como el culto. El culto recién llega el sábado, voy a buscar ¿dónde está mi Biblia? ¿No vieron mi Biblia? No, póngale asunto, póngale empeño. Amén, hermanos. Saquen tiempito aparte. Yo sé que trabajan, yo sé que son amas de casa, yo sé que estudian, pero saquen un tiempito y a veces como, si usted, pongamos mi hermano, hermanas, dígale a su hijo, a su hija, ven, dame leyendo. Que usted esté en la hamaca o en la tarde, y al pretexto de que
su hijo o su hija lee, ya va también aprendiendo. Léeme aquí esto, dice, yo quiero saber. O le pone con la Biblia y usted lee. Y dice aquí Lucas 10:27. Mija, búscame el Lucas 10:27 a ver qué dice. Entonces ya le tiene ahí, como quien dice, ya lo va comprometiendo, ¿no es cierto? Entonces siempre eso puede ser hasta como una estrategia. Y es obvio que algunos, yo a veces me he encontrado cansado, rendido, digo, mijo, léame la Biblia, venga a leerme. Y yo me siento a escuchar. Estoy acostado escuchando lo que lee, porque no siempre es que usted está con plena disposición. Hay hermanos que dirán, la vista ya me falla y me cansa mucho leer la vista. Entonces pídale a alguien que le ayude leyendo, pero hágalo y va a lograr inclusive mucho más. Amén. Sí, con estas indicaciones vamos a despedirnos, esperando vernos en la noche, asistir en la noche. Igual el próximo domingo, si yo puedo antes, más pues el problema es la entrega, ¿no? Ya el otro módulo para el otro mes. Entonces, casi cada módulo, en este caso es un semestre, 6 meses, son 6 módulos. Entonces, váyase preparando, váyase listando. Terminamos en noviembre. De ahí nomás tenemos un mes, diciembre, que es agitado por fiestas y todo. Y en enero continuamos el siguiente semestre. Entonces, haga de cuenta que usted va preparándose, que entramos a un ciclo de estudios que no vamos a parar hasta no terminarlo. Amén. Amén. Vamos a orar. Estemos de pie, por favor. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias en esta tarde, porque tú nos permites estar en tu casa, Señor, y en el objetivo de aprender, de estudiar. Oramos por nuestro instituto, Señor, que nos ayudes a fortalecerlo. Nos des, Dios mío, la pauta, Padre, para que podamos, Dios mío, alinearnos y establecer este plan de estudios de la mejor manera, Padre. Oh Dios, glorifícate tú mismo en todo. Ponemos nuestras vidas en tus manos y todo lo que hacemos en tus manos. Yo oro por todos mis hermanos estudiantes. Dios mío, sé tú con ellos, despierta sus mentes y sus corazones para que puedan, Dios mío, plenamente entender tus verdades. Por los hermanos que están a través de la línea, Señor, de Zoom, también siguiendo el estudio, alcánzalos con tu poder, alcánzalos con tu Santo Espíritu y que ellos también sean edificados, sean plenamente, Dios mío, convencidos por tu palabra y por tu verdad. Los bendecimos en el nombre de Jesús, con sabiduría de lo alto, Padre, y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias y paz, hermanos. Hasta el próximo sábado. Ustedes, en cuanto al instituto y los hermanos que están por la línea de Zoom también. Gracias y paz a todos. Cualquier consulta que los hermanos lo hagan ya por línea, ¿sí? Manu. Manu. Actívele el micrófono. Hermano. Que se le ha dormido la gente. No, acá estamos pendientes, activos. Los demás hermanos se han dormido, se han quedado dormidos los demás hermanos. Ponete el hermano Eduardo. Sí. Ay, chica, hermano. La hermana Eri se ha quedado dormida por ahí. No. ¿Dónde para allá? Oye, eso Listo para la vigilia, hermanito. Listo para la vigilia. Vamos a prepararnos justamente para eso. Hermano, Amén, amén. hermano, tráigase la silla. ¿Todas?
Ahorita dando eso. Porque dice que tal vez vayan a faltar. Para que le manden ¿Mandé? todos. Que las traiga. Unas 50. Hecho. Unas 50. Ah, 50. Sí. Ya. Interna. Guau. A ver. No terminan de... No cortan, amigo. Oye, ¿dónde está mi banco? Toma. Ven, Rafa. ¿No? Ah, ahí está su banco. Dios mío. Oh, Apaguémoslo porque... ya, párate.